El ser humano, esta es una de las grandes cosas que me fui yo a encontrar en esta tesis, es que el ser humano habita simultáneamente en las tres esferas de la realidad. Cuando queremos dar una conceptualización de lo que es el ser humano, tenemos que ser enunciados que sean al mismo tiempo, o enunciados, digamos, constatativos, regulativos y expresivos. Porque, digamos que cuando hablamos solamente de la esfera de la realidad, de la subjetividad o de la objetividad, estamos solamente echando mano a un tipo de enunciados, pero el ser humano por ser puente de estas tres esferas de la realidad, tiene que ser definido desde estas tres realidades. Entonces eso tiene repercusiones importantes. Voy a hacer aquí una cita que hiciera de mi tesis, que creo que lo explico bastante bien. La página 51, donde dice: nos encontramos aquí ante una aparente contradicción. Por un lado, Habermas aboga por diferenciar los objetos pertenecientes a los diferentes mundos si queremos poder considerar racionales los enunciados que hacemos sobre ellos. Por el otro, descubrimos que para poder hacer una antropología a la altura de las convicciones habermasianas, debemos considerar todos los ámbitos del ser humano, tanto los biológicos como los sociales. Esta complejidad se debe al carácter especial del objeto que queremos estudiar. Mientras que los objetos de la naturaleza pueden ser abordados desde los principios científicos de las ciencias empíricas y los objetos sociales pueden interpretarse desde las ciencias sociales, el ser humano habita en las tres esferas de la realidad al mismo tiempo. Como trataré de demostrar, la antropología que pretenda seguir los descubrimientos epistemológicos descubiertos por Habermas deberá estudiar al ser humano desde estas esferas. ¿Para qué es entonces necesario esta división que hace Habermas? Es necesario para la búsqueda de su justificación. Los enunciados, para poder ser justificados racionalmente, deben saber a qué esfera de la realidad y qué tipo de razonamientos se necesita. Cuando hablamos de un enunciado racional, cuando hablamos de un sujeto racional, cuando hablamos de una sociedad racional, estamos hablando, en el caso de los enunciados, son proposiciones que pueden ser criticadas, que pueden encontrar razones. Habermas es muy claro al decir que los enunciados racionales, por ahí tengo una cita, pero bueno, basta decir aquí que los enunciados racionales son aquellos que pueden ser criticados. Un enunciado racional es aquel que puede ser fundamentado mediante la discusión argumentativa. El sujeto racional, esto se me hace muy interesante, es la persona que está abierta a entablar el diálogo, está abierta a aumentar el sentido del proceso argumentativo, a dar razones de sus posiciones. Y la sociedad racional, esto es muy interesante y aquí se le puede notar un poco los tintes, o bueno, la influencia de Marx en Habermas. Él habla acerca de una posible evolución social. Esta evolución social no es sustantiva, no nos va a decir cómo es que las sociedades deben llevarse a cabo o deben encaminarse, digamos, a una emancipación. Sin embargo, nos va a decir que una sociedad va a ser tanto más racional cuanto mayores espacios de diálogo sean abiertos, cuanto mayores conflictos sean resueltos mediante la argumentación. El capítulo número 4, el que habla acerca de la teoría de la argumentación, pues va directamente al grano, ¿no? Es la argumentación la argumentación del proceso mediante el cual podemos justificar nuestros enunciados. En el caso de la antropología, pues es mediante la argumentación la que podemos pues descubrir qué de verdad o qué de universal tienen los enunciados antropológicos hechos desde todas las esferas de la realidad. Para justificar es necesario entonces descubrir las esferas de la realidad. La argumentación es la forma en cómo justificamos estos enunciados, y validar los enunciados debe hacerse por medio de la presentación de razones. El diálogo racional es el lugar donde se justifican los enunciados. Una vez más, hacer rápido una cita de la página 66, donde Habermas mismo, en su texto Teoría de la Acción Comunicativa, nos dice lo que él entiende por argumentación. Abro cita: llamo argumentación al tipo de habla en que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto dudosas y tratan de desempeñarlas o de recusarlas por medio de argumentos. Una argumentación contiene razones que están conectadas de forma sistemática con la pretensión de validez de la manifestación o omisión problematizada. Fin de cita.
Entonces, es mediante el argumento, es mediante la toma y dada de razones que podemos justificar los enunciados, sean estos enunciados acerca de la realidad empírica, sean estos enunciados acerca de la realidad social, incluso acerca de la realidad del ser humano, digamos, de la antropología. El diálogo, esto se me hace muy muy interesante, rápido nada más para platicarles que el diálogo no es la forma cotidiana de la interacción comunicativa. El diálogo es un metanivel. Al diálogo se entra una vez que las pretensiones de validez que hemos dado como universales son puestas en duda. Cuando nosotros constantemente entablamos diálogos, no estamos preguntándonos si lo que dice el interlocutor es verdadero, es correcto o es verídico, lo damos por sentado. Sin embargo, cuando se encuentran preguntas o se encuentran posiciones encontradas, es necesario llevar a este nivel, donde solamente las razones son las que tienen fuerza, ¿no? Existen diferentes métodos de argumentación y es aquí donde estamos ya concluyendo. Los métodos de argumentación dependen de la esfera a la realidad a la que nos referimos. Si un método de argumentación quiere tratar acerca de la realidad objetiva, pues este método tendrá que ser un discurso teórico. Si estamos hablando de una realidad intersubjetiva, aparece el discurso práctico. Y si estamos hablando de nuestra interioridad como sujetos, actores, no podemos utilizar un discurso, sino que tenemos que utilizar una crítica. Hay unas diferencias muy puntuales en esto, son interesantes, pero no voy a desarrollarlas. Basta aquí decir que el discurso teórico busca comprobar por medio de la observación las aseveraciones hechas por los enunciados constatativos. El discurso práctico intenta encontrar el consenso y encontrar los intereses generalizables de las posiciones que tienen relación con la interacción social. Y la intersubjetividad no va a poder ser comprobada, sino que va a poder solamente ser constatada mediante la relación entre lo dicho y lo hecho, ¿no? Esto se me hace que es muy interesante. Otra de las aportaciones de Habermas cuando hablamos de la pragmática universal es la situación ideal del habla. Esta situación ideal del habla, por cierto, ha sido fuertemente criticada por su carácter contrafáctico, digamos. Esta es una crítica que comparte con Kant, porque la situación ideal del habla tiene algo que ver con el imperativo categórico, con la posición del sujeto como, digamos, como responsable de su devenir argumentativo. La situación ideal del habla, rápidamente, son esas precondiciones que todo sujeto racional tiene que aceptar antes incluso de entrar en el juego de la argumentación. Y son prácticamente tres precondiciones. La primera de ellas es la simetría de los participantes. Esto va a ser muy importante a la hora que queremos encontrar enunciados que sean interculturalmente válidos y que sean intersubjetivamente válidos. La segunda de las características de esta situación ideal del habla es la posibilidad de entablar el diálogo mismo, es decir, que todos aquellos que tengan algo relevante que decir en el diálogo, en este caso, por ejemplo, si fuera un diálogo, si fuera una argumentación teórica, pues todos aquellos científicos que tengan algo que decir. Si fuera una argumentación práctica, pues todas aquellas personas que estuvieran relacionadas o que estuvieran afectadas por las decisiones que se tomaran allí, ¿no? Y la última, y quizá la más interesante, es la coerción no violenta del mejor argumento. Habermas, como he tratado yo de demostrar aquí, encuentra un punto intermedio. No renuncia a la unidad de la razón, no renuncia a la posibilidad de encontrar la validez, pero tampoco intenta suprimir la diversidad, la valiosa diversidad cultural, científica, expresiva.